Buenos días, hermanos. Hoy con horario matutino. Estamos cercanos a la fecha en la que tradicionalmente se celebra Navidad. Y más allá de la fecha, nosotros siempre estamos celebrando a nuestro Salvador. Y esta fecha nos da quizás razones para pensar de una manera más específica en el nacimiento. Si bien nosotros pensamos todo el tiempo en la encarnación de Dios, en Jesucristo, esta fecha tiene ese tinte diferente, ¿verdad? Hay cristianos que dicen, no hay que celebrar la Navidad, otros que dicen que sí. No vamos a pelear por eso. La verdad que lo que tenemos que hacer es contemplar al Señor y que cada uno con su libertad de conciencia haga lo que considera correcto. De todos modos, ¿cómo no celebrar la encarnación de Dios? ¿Cómo no celebrar la encarnación de Jesucristo? Entonces, más allá de la fecha o no fecha, siempre debemos estar celebrando que Dios se hizo carne y que entendimos lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Y obviamente la Navidad es más que luces, regalos y tradiciones culturales. Obviamente es mucho más que lo que secularmente se entiende. Y esto es obvio. Pero gran parte de la vida se trata de aprender lo obvio y de tenerlo presente siempre. Muchas cosas son obvias, sin embargo, las olvidamos o las damos por sentado. Pero con la Navidad no podría ser así. Para los creyentes, la Navidad es el inicio visible del fin del plan eterno de Dios para redimirnos. Lo digo de nuevo. Para los hijos de Dios, la Navidad es el inicio visible del fin del plan eterno de Dios para redimirnos. Es una etapa final en la redención. Hoy vamos a ver el plan de Dios para la Navidad. ¿Qué significa Navidad? Viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Entonces, básicamente vamos a ver el plan de Dios para el nacimiento de Cristo. Hay un misterio glorioso en que el Dios eterno se haga carne y habite entre nosotros, como dijo Juan en Juan 1:14. Y Él lo hizo tomando un cuerpo humano, adquiriendo nuestra naturaleza para cumplir la voluntad del Padre, quien diseñó la redención. Dios Hijo toma naturaleza humana, es Dios encarnado y retiene esa naturaleza para sí. Pero la encarnación no fue un fin en sí mismo, sino que fue la puerta de entrada al sacrificio final de Cristo. Sproul lo enseña en otras palabras, pero dice esto: es la puerta de entrada al sacrificio final de Jesucristo. Y hoy vamos a ver Hebreos 10, 1 al 10, que nos lleva más allá del pesebre, conectando la Navidad con la cruz, mostrándonos que el propósito central de la encarnación es proveer un sacrificio perfecto para nuestra redención. En este pasaje, el escritor de Hebreos nos invita a contemplar una realidad que realmente es gloriosa. La encarnación de Cristo es el acto clave en la historia de redención que está diseñado desde la eternidad para nuestra salvación. Jesús nació para morir y murió para darnos vida. Y el propósito de su nacimiento es su muerte, y el propósito de su muerte es dar vida a los que creen en Él. Fíjense que básicamente se plantea como una paradoja. Jesús nació para morir y murió para darnos vida. El propósito de su nacimiento es su muerte, y el propósito de su muerte es dar vida a los que creen en Él. Vamos a leer Hebreos 10, 1 al 10, y luego lo vamos a dividir en 3 puntos principales. Dice Hebreos 10, 1 al 10, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho
anteriormente sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Como estamos viendo, el plan de Dios para el nacimiento de Jesucristo, el plan de Dios para la Navidad, vamos a ver 3 puntos. El inicio del plan, el cumplimiento del plan y el resultado que tiene el plan. El inicio del plan es que Dios preparó el camino para la encarnación. El cumplimiento del plan es que Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Y el resultado del plan es la salvación perfecta y eterna. Vamos a ver el primer punto, el inicio del plan. Y vamos a leer para eso, vamos a leer de nuevo los versículos 1 al 4. El inicio del plan. Dios preparó el camino para la encarnación. O sea, Dios preparó el camino, básicamente, para Belén, para el nacimiento de Jesús, para la Navidad. Pero es el inicio del plan. Nosotros podemos contemplar el inicio del plan en el vientre de María, pero de una manera diferente también lo podemos contemplar en el pesebre, en Belén. Dicen los versículos 1 al 4. Acá vemos el inicio del plan. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Quiero hacer un ejercicio que hago muchas veces para entender cuando estudio. Saquemos lo que hay entre comas para que entendamos más claramente esta oración. Pues ya que la ley tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. A veces las oraciones se nos hacen muy largas, no las simplificamos y nos perdemos de vista. Dice que la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan según la ley. Dice de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios, o sea los de la ley, hay un recordatorio de pecado año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. O sea, que dice que la ley no puede hacer perfectos los que se acercan en los términos de la ley, que si pudiese hacer eso, habrían terminado los sacrificios, y que los sacrificios lo que hacen es ser un recordatorio del pecado. O sea que el sacrificio tenía una función de recordarle a la persona de que era pecadora, pero no podía salvar su alma. ¿Cómo podría salvar su alma? Lo que dice el 4, sacrificando un toro o un cordero. No es un precio acorde, ¿verdad? El sistema de sacrificios bajo la ley mosaica era solo una sombra. Era una representación incompleta, era una representación temporal de los bienes venideros. Todos estos sacrificios eran una ilustración y un recordatorio. Una ilustración de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Antes de que ellos supieran eso, porque eso es lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, el Evangelio. Antes de todo eso, ya estaba en el creyente israelita un entendimiento de algo. Ponía su mano sobre un cordero y le cortaba el cuello mientras la vida del cordero se iba. Mientras pensaba, yo merezco esto por mi pecado. La paga del pecado es muerte. He transgredido a Dios. Y había otro cordero que era abandonado afuera para que muera por los animales despedazados. Y Jesús cumple con las dos figuras. El cordero inmolado, sacrificado, y es el cordero abandonado. Por eso Jesús es sacrificado fuera de Jerusalén, fuera de los muros. Es el cordero abandonado afuera, despedazado por romanos. Pero Dios diseña su revelación de tal manera que sea progresiva, con cada etapa preparando a su pueblo para la siguiente etapa. A través de la ley, Dios estaba preparando a su pueblo para la etapa que continuaba, que seguía. Y estos sacrificios que se ofrecían repetidamente año tras año, que se ofrecieron hasta el año 70, cuando Roma destruyó el templo, estos sacrificios no podían purificar la conciencia y no podían reconciliar de verdad o profundamente o plenamente al ser humano con Dios. ¿Pero de qué servían? Servían de un recordatorio, servían de una constante alerta que indicaba la gravedad del pecado y la necesidad de un sacrificio perfecto. He pecado, sacrifico un cordero, pero ¿cómo puede ser que un animal salve mi vida? Necesito otra cosa. Y la ley del Sinaí no podía proporcionar la perfección del sacrificio, ni podía transformar al humano en la perfección que necesita para estar en comunión con Dios.
La ley de Moisés, la ley del Sinaí, era incompleta para esto. Mucha gente dice, no puede ser que haya sido incompleta o que haya sido insuficiente. Bueno, pero Jesús, ¿qué dice cuando habla del divorcio? Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés escribió esto. ¿Qué está enseñando Jesús? Que la ley era temporaria y que era insuficiente. Era para un momento. Luego Jesús levanta el estándar de la ley, nos deja en claro que nadie puede ser salvo por obras, ni siquiera por las obras de la ley, y que solo a través de él podemos ir al Padre. El Evangelio según Juan repite muchas veces que la única manera de llegar al Padre es en el Hijo. Dice Sproul que la ley señalaba nuestra necesidad de un Redentor, pero no podía cumplir esa necesidad por sí misma. O sea, nos señalaba que necesitábamos algo más, pero ese algo más no estaba contenido en la ley, estaba representado. Básicamente, gran parte de la carta a los Gálatas enseña este punto. La ley nos guía a Cristo, porque nos hace comprender nuestra incapacidad de salvarnos por obras, incluso cuando esas obras son las prescritas por la ley. Y nos hace entender la necesidad que tenemos de un camino de gracia que incluya sustitución. La carta a los Gálatas y la carta a los Hebreos, por alguna extraña razón, son poco leídas y mucho del pueblo evangélico perece por falta de conocimiento de estas dos cartas. Pero la ley tiene una función, se cumple, pero la ley no nos puede llevar a Dios de manera directa. La ley nos lleva a un callejón donde nos dice, no podés por obras, ni siquiera por las obras están prescritas en la ley misma. Necesitas otro medio. Y ahí nos señala a la salida de ese callejón sin salida, que es Jesucristo. Nos hace ir en reversa, ir a Cristo. Lo hemos hablado mucho cuando hemos visto Hechos 15, ¿verdad? Pero quiero que me acompañen ahí nomás a Hebreos 7, 18 al 19, para que veamos con cuánta fortaleza el escritor de Hebreos señala las debilidades o lo que tenía la ley. Hebreos 7, 18 al 19. Muchos evangélicos no leen Hebreos, no sé por qué, quizás porque está muy atrás. La verdad que no puedo comprender por qué tantas veces se cae en el pensamiento judaizante. No tiene sentido. Hebreos 7, 18 al 19. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. ¿Cuál es ese mandamiento anterior? El 19 lo explica. Pues la ley nada hizo perfecto. O sea, el pacto del Sinaí es débil e inútil cuando ya llegó Cristo. Antes de Cristo, no, pero después tiene una inutilidad ¿para qué? Para salvar. No puede salvar, no es inútil en todos los sentidos, es inútil en esta categoría, no puede salvar. Lo leo de nuevo. Ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Eso es el Evangelio. Y no es esperanza en los términos en los que nosotros pensamos generalmente, un pensamiento positivo, lindo, optimista para más adelante. No, es esperanza en los términos bíblicos. Es algo que vos estás esperando que se cumpla, pero vos sabés que se va a cumplir. Es algo que estás esperando, pero tenés la certeza de que se va a cumplir. No el pensamiento optimista, lindo, positivo. Vos estás esperando algo que se va a cumplir. Y quiero aclarar algo más también. El concepto de ley o de Torah significa voluntad revelada de Dios. Restringir el concepto de ley o de Torah a la ley del Sinaí produce muchos errores muy comunes. Pero es necesario analizar cada contexto para saber a qué se refiere Dios con ley en cada texto. En Hebreos, en este pasaje, se está refiriendo a la ley del Sinaí, a la ley mosaica, a la ley que Dios le dio a Moisés para Israel. Cuando la Biblia dice la ley de Dios es perfecta, da vida, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la voluntad de Dios. Tenemos que comprender en cada texto a qué se está refiriendo el Señor, porque la verdad que Torah o ley significa voluntad revelada de Dios. Y la ley del Sinaí no podía perfeccionar a las personas, solamente podía restringir un poco los pecados y producir conciencia de la transgresión. O sea, no podía salvar, pero te podía decir, che, estás pecando, che, estás fuera del lugar. Y restringía los pecados, le daba al hombre un marco teórico, legal, para conducirse de una manera que fuera mejor que las otras maneras que los hombres pensamos. Esta manera era dada por Dios y es la base del derecho prácticamente mundial. Pero no puede salvar. Fíjate Hebreos 9, 13 al 14.
Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Lo que está diciendo acá es que la ley podía producir purificación de la carne, o sea, purificación ritual, externa, temporaria, pero no cambiar la conciencia. No podía transformar el corazón. En cambio, el sacrificio de Cristo transforma el corazón de quien cree en Cristo. Quienes creen en Jesús no buscan transformación interna mediante el cumplimiento de rituales, no buscan enfatizar lo externo para que cambie lo interno. Quienes están en Cristo son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Tienen un nuevo corazón, reciben una transformación interna que se expresa de manera externa. O sea, la ley restringía lo externo, pero no podía cambiar lo interno. El Evangelio cambia lo interno y por eso lo externo va siendo modificado. Es un camino en dirección opuesta. Hay otro pasaje, acompáñame rápido, Romanos 3:20. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, acá está hablando de la ley de Moisés, la ley del Sinaí, el pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea que viene la salvación, no. Viene el conocimiento del pecado. Es transgredido. He roto lo que Dios exigía de mí. No puedo cumplirlo. Ese conocimiento de pecado es insuficiente para salvar. Pero en esta etapa, antes de Cristo, el plan de Dios era que la humanidad tuviera en claro su necesidad de gracia. Que la humanidad comprendiese que por obras, ni siquiera cumpliendo las obras de la ley, hay salvación. La ley establece que quien la obedece la tiene que obedecer de manera perfecta, continua, constante. Y nadie lo pudo hacer, solamente Jesucristo. Nadie podía cumplir con la ley. Porque Dios quiere que la salvación sea por gracia, a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No es una religión de obras la nuestra, es una religión de gracia. Dios nos ha reconciliado con Él a través de Cristo, nos ha religado con Él a través de Cristo. Ha producido esa reconciliación, pero no ha sido a través de obras, es a través de la gracia de Dios. Y Dios en esta etapa quería, volvamos a Hebreos 10, en esta etapa quería que nos quedara claro que no se podía ser salvo a través de la ley, que era imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, era imposible. Entonces, así como los sacrificios antiguos eran insuficientes, nuestras propias obras son incapaces de justificarnos delante de Dios. Y la Navidad nos recuerda que Dios envió a su Hijo porque nuestra salvación no podía lograrse a través de medios humanos. Necesitamos comprender que dependemos absolutamente, completamente del sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Él ofreció el sacrificio perfecto y definitivo para nuestra redención. ¿En dónde? En la cruz. Pero antes estuvo su nacimiento. Y la pregunta antes de pasar al punto 2 es, ¿estamos tratando de ganar el favor de Dios con nuestros esfuerzos? ¿O descansamos plenamente en la obra perfecta de Cristo? Hermano, si estás en Cristo, no podés hacer absolutamente nada para que Dios te ame más. Y tampoco podés hacer absolutamente nada para que Dios te ame menos. Si estás en Cristo, Él te ama de manera perfecta y nunca nadie te puede separar del amor de Él, el amor suyo. No es a través de esfuerzos que ganamos algo. Ese algo no se gana, se recibe por fe, a través de la fe, por gracia. Sabemos que tenemos que esforzarnos, pero eso debe ser una respuesta en gratitud al Evangelio, a la salvación que recibimos, no un intento de ganar el favor de Dios. Mucha gente no comprende esto. Años y años en la iglesia y piensa que tiene que obedecer para ganar el favor de Dios. Y no sabe que en Cristo ha recibido el favor de Dios por gracia a través de la fe. ¿Por qué obedecemos? Porque estamos muy agradecidos y porque Dios es digno de que le obedezcamos. Punto 2.
el cumplimiento del plan. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer los versículos 5 al 7 de Hebreos 10. Versículos 5 al 7. Fíjense qué interesante que el escritor de Hebreos recibe la revelación del Espíritu Santo de que Cristo dice esto repitiendo las ideas de David, un salmo de David. Fíjense lo que el Espíritu Santo está revelándole al escritor de Hebreos. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Qué interesante, ¿no? El pensamiento de Cristo descrito en este pasaje. ¿Qué tesoro? No está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas, no está en Juan. Está acá. Cristo cumpliendo, haciéndose dueño, cumpliendo las palabras de David. La encarnación de Cristo sabemos que no fue un evento imprevisto. Tampoco fue una respuesta al pecado del hombre. La salvación en Cristo dependía de esa encarnación. Y esa encarnación estaba desde antes de la fundación del mundo, de antes de la creación. La encarnación de Cristo es el cumplimiento del plan, es parte del cumplimiento del plan eterno de la redención de Dios. O sea, que Él se encarnara, que tomara una forma como la nuestra, que tomara nuestra naturaleza, forma parte del plan de redención. ¿Y cuándo se diseñó el plan de redención? Antes de la creación. Cuando el Hijo de Dios tomó un cuerpo humano, lo hizo con un propósito claro. ¿Cuál era? Vivir en perfecta obediencia al Padre y ofrecerse como el sacrificio definitivo. Su encarnación era para reemplazar los antiguos sacrificios que eran ineficaces, los sacrificios de la ley. Y Él lo hizo cumpliendo lo que estaba escrito de Él en las Escrituras, desde los profetas hasta los Salmos, pasando por toda la Biblia. Las profecías de cada etapa o de cada parte del Antiguo Testamento se cumplían en Cristo, incluso las ilustraciones, las prefiguraciones, las sombras. Cristo es la esencia de todo eso. Y la satisfacción de justicia divina no podía lograrse por el sacrificio de animales. ¿Cómo podría ser que una persona, por ejemplo, sea un adúltero y que solo con matar una oveja ya esté todo bien con Dios? No puede ser eso. Ese asesinato de la oveja, ese sacrificio de la oveja, servía para que la persona procese un poco su culpabilidad, en el caso de que su conciencia no esté totalmente callada. Servía para eso, para que recordase que sin derramamiento de sangre, ¿qué no hay? No hay perdón, no hay perdón. Para que recordase que ese es el fin que merece, pero no podía cambiar su condición espiritual de verdad. La satisfacción de la justicia de Dios no podía lograrse por el sacrificio de animales. Y el humano necesita, mejor dicho, el humano debe recibir la consecuencia de sus pecados, no los animales. Por esto, la humanidad queda en condenación, sin esperanza de redención. Cada uno puede morir una sola vez. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pecaste y ¿qué mereces? ¿Y cuántas veces puede morir? No había forma. La humanidad atada a condenación. En misericordia de Dios nos fulminó a Adán y a Eva apenas pecaron. En misericordia del Señor, en la gracia común seguimos viviendo. Pero finalmente el pecado nos alcanza. Y la paga, la consecuencia, el resultado, lo que merece el pecado es muerte. Cada uno puede morir una sola vez, por lo tanto, siendo pecadores, solo nos espera la muerte. No podemos volver a nacer para volver a vivir, para ver si esta vez no pecamos. No, siempre, desde chiquitos pecamos. Aprendemos solo a pecar. El corazón dice Dios, el corazón está caído hacia el pecado. Por eso les enseñamos a nuestros hijos a comportarse correctamente, porque comportarse incorrectamente ya lo saben. Nace de nosotros. No es que somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Está en nuestra naturaleza caída. Es imposible volver a vivir para comenzar de nuevo y luego repetir el proceso. Una y otra vez pecaríamos. Y si hubiéramos estado en el lugar de Adán y Eva, hubiéramos hecho lo mismo, más o menos en el mismo tiempo. Somos pecadores. John Piper dice: la voluntad de Dios fue que su Hijo tomara un cuerpo humano
para ser nuestro sustituto, cargar con nuestro pecado y cumplir con su justicia perfecta. Y Cristo vino con ese propósito. Dice, me has preparado un cuerpo. Las ofrendas, los sacrificios no te satisfacen. ¿Cómo podría ser satisfecha la justicia de Dios por matar un animal o por presentar una parte de tus ganancias? No puede ser satisfecha así. Y Dios dice, me preparaste un cuerpo para que yo haga tu voluntad. Y Cristo vino con ese propósito, glorificar al Padre mediante una obediencia perfecta, incluso hasta la muerte en la cruz. Una vida perfecta logra ser un sacrificio perfecto. Una vida de obediencia perfecta a Dios merece vivir. Él vivió una vida de perfecta obediencia al Padre. Por lo tanto, Él merece vivir. Él no merece la muerte. Él sin pecado no tiene la paga del pecado, que es la muerte. En Juan 6:38, Jesús dice, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No es que Cristo tenga una voluntad diferente, sino que enfatiza estar de acuerdo con el Padre y seguir el diseño de salvación que el Padre estableció. Vine para hacer la voluntad del Padre, no la mía. Enfatiza enfatiza una sujeción al Padre. Filipenses 2:8 dice que hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate qué interesante que él cumple con la obediencia perfecta a la ley de Moisés, con la obediencia perfecta a la ley de la conciencia, pero además cumple la ley en tantos aspectos que también cumple como el peor de los pecadores. O sea que el espectro de lo que significa la ley es cumplido en Cristo. Muere como el peor, aunque vivió como el mejor. Vivió cumpliendo todo y murió como el peor de los incumplidores, colgado en un madero, maldito por Dios. Jesús cumplió el plan de redención diseñado por el Padre y fue obediente en todos los sentidos posibles, llevando una vida perfecta, pero perfecta en serio, sin altibajos, sin impurezas, sin imperfección. Enfrentó tentaciones y pruebas y ¿sabe qué? Venció y lo hizo sin pecar. Por eso dice así, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Y en holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. La justicia divina podía ser satisfecha solamente de una manera. Esa satisfacción no podía ser a través de sacrificios de animales y de ofrendas de cereales. Esa satisfacción llega al castigar al culpable. David la profetizó, pero Jesús la cumplió, entregando su cuerpo. El mismo que nació en Belén, el mismo que fue torturado en la cruz y asesinado ahí, recibiendo la culpabilidad de los pecadores, entregando su vida perfecta. ¿Te acuerdas cómo dice 2 Corintios 5? Voy a parafrasear o prestar atención a algunos puntos. 2 Corintios 5, 18 al 21. Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Jesucristo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hay gente que cuando lee 2 Corintios 5 dice, no tienen en cuenta las transgresiones, puedo hacer lo que quiero. No. Significa que a tus transgresiones se las tuvo en cuenta otro, al que fue colgado en la cruz, al que nació en un pesebre, al que nació y fue puesto en un pesebre. El que no conoció pecado fue hecho pecado, para que la rectitud de Él, su rectitud perfecta frente a Dios, te fuese imputada por gracia a través de la fe. Para que alguien sea salvo, era necesario que su vida sea perfecta o que fuera sustituido legalmente por una vida perfecta. Y eso es lo que pasa en el Evangelio. Eso es lo que sucede desde el vientre de María, pasando por el pesebre y llegando a la cruz. Una vida perfecta entregada como un sacrificio perfecto, sustituto por los que creen. Dios imputó a Jesús los pecados de los que creen y también imputó en los que creen la rectitud de Jesús. También muchos de nosotros evangélicos no comprenden el tema de la sustitución legal. No ven lo que realmente pasó en la cruz. En la cruz fue satisfecho el carácter de Dios. Dios, siendo justo, no puede no castigar al pecado. Y como dije un montón de veces en el último año, el pecado no es algo que se puede castigar de manera abstracta. El pecado debe ser castigado de manera concreta. ¿En dónde? En el pecador. No es castigo a la mentira, castigo al asesinato, castigo al robo. No, se castiga al mentiroso
Se castiga al asesino y se castiga al ladrón. Eso es justicia. Y Jesús cargó con los pecados. Pero no es algo abstracto. Él dijo, yo soy el ladrón. Yo soy el asesino. Yo soy el mentiroso. Y todos los pecados que te puedas imaginar. Todos. Has preparado un cuerpo para mí. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue satisfacer la justicia divina, castigando a Jesús en lugar de aquellos que creen en Él para salvación. Y tenés este bebé nacido puesto en un pesebre. Y Él va a ser despedazado por vos y por mí. La Navidad como evento anual no es simplemente la celebración de un nacimiento, como si fuese un cumpleaños, sino que es un recordatorio de un Salvador que vino con un propósito eterno, cumplir la voluntad de Dios por nosotros, para nosotros. Además, su perfecta obediencia nos muestra que la verdadera adoración y la verdadera vida cristiana consisten en someternos plenamente a la voluntad de Dios, incluso cuando implique sacrificio. ¿Estamos dispuestos como Cristo a decir, aquí estoy para hacer tu voluntad? ¿Estamos viviendo con esa disposición de obediencia y adoración? Siempre tenemos que recordar que Jesús se nos ofrece como un máximo ejemplo para que le imitemos. No es para que veamos un cuadro, lo digo muchas veces, no es para decir, wow, qué lindo Jesús, qué bueno lo que hizo. Si estás en Dios vas a andar en sus pasos, vas a amar lo que le ama y vas a odiar lo que le odia. Es para que le imites y para que le des ejemplo a otros de imitación. Como Pablo dijo, sean imitadores de Cristo. Sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Está diciendo, imiten a Cristo. Vamos al punto 3, el resultado del plan. Vamos a leer del 8 al 10 de Hebreos 10. ¿Cuál fue el resultado de este plan? Acá está, este grupo de pasajes nos dice, es una salvación perfecta y eterna. 8 al 10 de Hebreos 10. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, o sea, no ha quedado satisfecho Dios, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Quédate ahí en Hebreos. Pero fíjate, el sacrificio de Cristo fue único, definitivo y es suficiente. Mientras que los sacrificios de la ley eran repetitivos, ineficaces, la obra de Cristo en la cruz cumple perfectamente con la voluntad del Padre. Este sacrificio no solo satisface la justicia de Dios, eliminando nuestra culpa, sino que también sucede algo más que dice ahí, nos santifica. ¿Qué importancia tiene la santificación? Bueno, porque la santificación significa separación, significa apartamiento, significa propiedad. No es que solo me aparto del pecado, como generalmente se enseña. Esto es mucho más profundo. Soy apartado para Dios. Dios al que salva, santifica. No es que lo saca el pecado y lo deja en el limbo para que haga lo que quiera. Dios lo saca del reino del pecado y lo mete en su reino. Dios lo saca bajo el dominio del pecado y lo pone bajo su dominio. El verdadero salvo es rescatado del pecado, pero es puesto al servicio de Dios. Pablo en Romanos dice que ahora nosotros presentamos nuestro cuerpo, nuestros miembros como siervos de justicia, de rectitud. Cuando Dios salva, santifica. Somos apartados como un pueblo santo, perteneciente a Dios, reconciliado con Dios y capacitados para vivir en obediencia. El que es hijo es libre. El que es esclavo es porque no es hijo. Wayne Grudem dice, la santificación lograda por Cristo es tanto una posición como un proceso. Somos hechos santos y llamados a vivir en santidad. Y sucede lo que hemos leído en algún libro creo que de 9 marcas, esto de la santificación progresiva, no solo la posicional. Es como si estuviéramos en una escalera mecánica, pero no somos la persona, sino que somos un yo-yo. Que si bien tenemos nuestro altibajo, en realidad, en el plano grande, ¿qué estamos haciendo? Subiendo. Hay santificación progresiva para aquel que es salvo. No es solo una cuestión posicional. Otro día voy a predicar solo sobre la santificación posicional. Hay una santificación progresiva. Dios salva
y no te permite vivir de una manera que no sea en crecimiento en santidad. Te exige, sé santo porque yo soy santo. Y te capacita para responder a eso. Te da el Espíritu Santo. Porque lo que hace es transformar tu interior para que vos vivas acorde a lo que Él desea. Fíjate en Hebreos 7, 27 al 29. Hebreos 7, 27 al 29. Habla del sacerdocio de Jesucristo. Desde el 26. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, a Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Este pasaje describe a Jesús como el sumo sacerdote perfecto. Y a diferencia de los sacerdotes humanos que tenían que ofrecer sacrificios repetidos por sus propios pecados, luego por lo del pueblo, Jesús lo hizo una vez y para siempre. Su sacrificio fue suficiente y fue completo, ya que se ofreció a sí mismo de manera perfecta y definitiva. Jesús no solo es el sumo sacerdote, sino que también es el Hijo de Dios designado por un juramento divino, un pacto eterno, y su sacrificio tiene implicancias eternas. Fíjate primero de Pedro 2:24, primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Fíjate, dice, ¿para qué? Para que mueras al pecado y vivas a la justicia. ¿Para qué dejes atrás la vida del pecado y ahora vivas según la rectitud de Dios? Y este versículo nos muestra el sacrificio redentor de Cristo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Qué significa? Se hizo cargo de nuestros pecados como si Él los hubiera cometido. Él cargó con nuestra culpa para que a través de su sacrificio podamos morir al pecado y vivir en justicia. Y además, ¿qué nos dice? Que por sus heridas hemos sanado espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos ha reconciliado con Dios. Nos ha dado una vida nueva. Romanos 6:22 dice, acompáñame Romanos 6:22. Y quiero que si sos salvo, si te consideras salvo, sepas esta realidad y analices tu vida. A ver si sos salvo o a ver si estás viviendo como salvo. Esto debería ser una realidad en tu vida. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, o sea, si yo soy libre del pecado, ¿por qué peco? Porque quiero. No porque estoy obligado como antes de tener el Espíritu Santo. Eso está mal. Habiendo sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Pablo explica acá que los creyentes, al ser liberados del pecado y ser hechos siervos de Dios, reciben un fruto, algo que se produce en ellos. ¿Qué es? La santificación, que es el proceso de ser hechos más semejantes a Jesucristo. Y dice que el resultado final de esto no es la consecuencia. El resultado de este proceso, o sea, el final de este proceso, es la vida eterna. ¿Cómo puedes saber si alguien va hacia la vida eterna? Porque estás viendo su progreso de santificación. Está muriendo a sí mismo. Está mortificando su ego, su naturaleza caída. Está dejando de ser sí mismo para ser cada día más parecido a Jesús. Y la liberación del pecado y la dedicación a Dios son parte de un proceso que culmina en una eternidad con Él. Son parte del proceso. Pero si vos no ves esta parte del proceso, ¿cómo vos podrías pensar que vas a llegar al final? Si no está el proceso. Cuando Dios salva, santifica, posicionalmente y también progresivamente. Y hermano, la verdad que la Navidad nos invita a descansar en la suficiencia de Cristo. ¿Por qué? Porque su sacrificio no solo nos limpia el pecado, sino que nos transforma, nos aparta para Dios. ¿Y cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos enfrentar el día a día? Bueno, en gratitud a Dios, en obediencia, en santidad. Como hijos de Dios estamos llamados a reflejar su obra redentora
en cada aspecto de nuestra vida diaria. ¿Y qué tiene que quedar en evidencia? Que hay una transformación interna que se ve de manera externa por lo que Dios produjo en aquellos que fueron salvos por Él. Y de este punto te podría preguntar, ¿estamos viviendo como aquellos que han sido santificados por el sacrificio perfecto de Cristo? ¿Estás viviendo a la luz del Evangelio? ¿Refleja en nuestra vida la transformación que su obra ha producido? Él dice que si te salvó te va a santificar. ¿Se ve eso en tu vida? Vimos 3 aspectos del plan de Dios para la encarnación, para la Navidad, para el nacimiento de Jesucristo. Vimos el inicio del plan. Dios preparó el camino para la encarnación. ¿En qué radicaba esto? Bueno, los sacrificios del Antiguo Testamento fueron la sombra del sacrificio perfecto de Cristo. Y se va introduciendo la idea de la necesidad de gracia. El punto 2, el cumplimiento del plan. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. La encarnación de Cristo fue la respuesta definitiva al problema del pecado, mostrando su obediencia como parte de ese plan eterno. Y vimos el punto 3, el resultado de este plan, una salvación perfecta y eterna. El sacrificio de Cristo produce la culminación de la obra de redención y también santificación. Entonces, hay un impacto eterno en su encarnación, pero también un impacto terrenal y temporario de su encarnación, tu santificación progresiva. Fíjate que solo estamos viendo muy por arriba 10 versículos de Hebreos. Y quizá vos en Navidad tener el corazón inclinado a brindar con la familia. Pero recuerda que estás recordando, mejor dicho, el nacimiento en carne del Hijo de Dios para tu salvación y santificación. Hay implicancias eternas, salvo para siempre. Pero hay implicancias terrenales y temporarias. Mientras vivas, vas a estar caminando en una santificación progresiva. La Navidad no es solo el recuerdo del nacimiento de Cristo, sino que es la manifestación del inicio, del fin, del plan eterno de Dios para nuestra redención. La Navidad nos invita a ver más allá del pesebre y comprender y pensar y meditar y reflexionar en el propósito eterno de Dios. ¿Por qué Dios se hizo carne? En el nacimiento de Cristo, Dios prepara el camino para la encarnación. Un plan que, en su obediencia perfecta, culmina ¿en dónde? En la cruz, en ese sacrificio único que nos otorga una salvación perfecta y eterna. Y tenemos que comprender que desde los sacrificios antiguos, que solo eran sombras, hasta la plena redención ofrecida por Cristo, el plan de Dios se cumple de manera definitiva. En la muerte, lo voy a decir diferente, en el nacimiento, en la vida, en la muerte y en la resurrección de su Hijo. La Navidad nos permite recordar ese inicio del fin del plan de redención. Cristo nació para morir y ese sacrificio es el fundamento de nuestra esperanza, de aquello que esperamos y vamos a recibir, la salvación, porque ese sacrificio sí satisfizo el carácter justo de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, la obra de Dios nos da confianza, nos da paz. Incluso, como dice 2 Corintios 5 también, nos da el ministerio de proclamar a otros el mensaje de reconciliación. Pensar en el pesebre sin pensar en la cruz no tiene ningún sentido, hermano. No tiene ningún sentido. Hace poquito, en estos días, Albert Mohler escribió un artículo que decía: recuperemos la gloria de la Navidad. Hemos permitido que el mundo nos dé forma. Tenemos que recuperar la gloria de Navidad. Y quizás tenemos una licencia extra el 24 de la noche para que seamos enfáticos en esto. No estamos celebrando que la familia finge demencia, hace cuenta no están todos peleados y se reúnen a brindar. No estamos celebrando que ese día no hay dieta. No estamos celebrando eso. Estamos celebrando que Dios tomó nuestra forma para ocupar nuestro lugar frente a las satisfacciones perfectas de justicia y las satisfizo. Y podemos descansar y tenemos alivio. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por su obra. Y eso se aplica por gracia a través de la fe. Desde el vientre de María, pasando por el pesebre, transcurriendo desiertos y pueblos,
en soledad y también rodeado de multitudes, atravesando la existencia en carne humana. Jesús estaba camino a la cruz. Desde el pesebre desde el vientre de María estaba camino a la cruz para hacer el sacrificio perfecto, sustituto de quienes creen en el Evangelio y satisfactorio de la justicia divina. Y todo esto fue por amor. No puedo cansarme de repetir Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el pesebre debe llevarnos a ver esa parte visible del inicio del camino hacia la cruz. Y en esta temporada, en esta semana especial, tenemos que celebrar con gratitud no solo el nacimiento de Cristo, sino que estamos viendo ese inicio del fin del plan de redención, el cumplimiento del propósito eterno de Dios en su encarnación, el cumplimiento del propósito de Dios para ese nacimiento, darnos perdón y esperanza eterna. Hermanos, al celebrar la Navidad, tenemos que comprender lo que está pasando. Cristo vino para cumplir la voluntad de Dios y ofrecernos salvación. Tenemos que vivir como un pueblo santificado, reflejando en nuestras vidas la obra transformadora del Evangelio de Cristo en nosotros. Y descansemos plenamente en la obra perfecta de Cristo, buscando hacer su voluntad en nuestra vida diaria, conforme a nuestro Maestro. He venido para hacer tu voluntad. Participamos luego, en un rato, de la Santa Cena, con gozo, con reverencia, proclamando que Jesús no solo nació, sino que murió y resucitó para nuestra salvación, como dice 1 Corintios 11:26. Y el escritor de Hebreos, me encanta este pasaje de Hebreos, pero acompáñenme para cerrar Hebreos 10, 35 al 39. Voy a saltear una de las conclusiones que tiene este pasaje, tiene varias conclusiones. Y voy a leer solo el 35 al 39 para cerrar. Dice el escritor de Hebreos, viene hablando varios pasajes atrás y capítulos atrás de que Cristo es el mejor sumo sacerdote, el único perfecto. Y su sacrificio es el único perfecto y satisfactorio de la justicia de Dios. Y viene hablando de eso, de la superioridad del Evangelio con respecto a la ley de Moisés. El Evangelio salva, la ley de Moisés no, solo condena. Y viene mostrando cómo Jesús cumple con el plan de Dios. Y viene mostrando la magnificencia, la superioridad en todo sentido, la eficacia de Cristo. Y una de las conclusiones que tiene este capítulo es esta. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia. ¿Te acuerdas qué es paciencia en estos términos? Perseverancia. Ustedes tienen necesidad de perseverancia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Y recuerda esto, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Me encantaría poder decir que el 100% de los que estamos acá formamos parte de este grupo. No de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hermano, al pensar en el nacimiento de Cristo, abrí la mente, levantar la mirada y pensar que ese nacimiento es el inicio del fin del plan de redención. Es parte del camino entre el vientre de María y la cruz. Es para tu salvación por gracia a través de la fe. Vamos a orar. Padre, Señor, ¿cómo no rogarte que cada uno de nosotros sea de los que tiene fe para la preservación del alma? ¿Cómo no rogarte, Señor, que ninguno de nosotros retroceda para perdición? Señor, si alguno de nosotros aún no es salvo, que pueda ser honesto con los frutos de su vida y se dé cuenta de que no es libre, de que vive en esclavitud. Señor, trata con su corazón, ayúdale a comprender que la salvación es por gracia, no es por esfuerzos, no es por méritos, es por gracia a través de la fe. Señor, si alguno de nosotros no lo comprende, te ruego que hables a su corazón, que le quites el sueño, que lo despiertes por la madrugada, que le hagas pensar, que le hagas recordar lo que hemos leído y que le hagas rendirse a vos, buscando, Señor, ser salvo a través de Jesucristo. Padre, te ruego por todos nosotros
que podamos tener presente lo que sucedió en el pesebre, que es el inicio de la parte visible del fin del plan de redención, que Jesús, llevando una vida perfecta, fue puesto en un pesebre, tomando nuestra naturaleza, siendo Dios mismo, se hizo como nosotros para poder ser un sacrificio sustituto perfecto y para poder ser un sumo sacerdote perfecto. Gracias porque en Cristo somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia a través de la fe. Te ruego, Señor, que comprendamos la profundidad de lo que hemos leído y que comprendamos las implicancias que tiene. Aquel a quien vos salvás, lo llevas, lo capacitas y lo llamas a santificación. Gracias por Jesucristo. Gracias por su encarnación. Gracias por tanto amor derramado en nosotros a través de Él. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir con gratitud y con lealtad y teniendo presente que sos digno de todo lo que podemos ofrecerte. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro sustituto. Amén.